¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos para arrancar la unidad número 5, que es aparato cardiocirculatorio. Y antes quería, bueno, darles un pantallazo un poco, o una especie de devolución en cuanto a lo que fue el primer parcial. En cuanto a las notas, yo estoy muy conforme con las notas que han sacado. Son las que están un poquitito más arriba de las que habitualmente sacan todos los estudiantes eh, mientras cursan la presencialidad. Así que por ese lado, yo estoy muy conforme. Eh, no veo así que los estudiantes por ahí estén muy de acuerdo, pero bueno, hay una realidad en medio de la población estudiantil que tiene que ver con la muy mala formación que vienen de la escuela media. Eh, no hay un adecuado razonamiento, no saben interpretar bien las preguntas, responden la parecida y no la correcta, y en honor a eso después aparecen haciendo una serie de reclamos acerca de qué pasó, porque el 4, porque el 5, son notas que por ahí no les gustan mucho, pero en la nota que el sistema les ha puesto en función a la cantidad de preguntas que les habíamos cargado, así que por ese lado fue bastante tranquilo en esa cuestión. Eh, Había 3 preguntas que no estaban bien formuladas, que no se las había bajado bien al sistema, y esas preguntas se las bajó y se amplió la base para colocar el 4, o sea que digo, no modifiqué la escala de notas hacia arriba, sino hacia abajo, porque entendí que era lo que más favorecía a los estudiantes, así que, bueno, ahí aparecen las notas que tienen. Es decir, que hay varios 4 que si yo no hubiese corrido esas preguntas, o si esas preguntas hubiesen estado bien hechas, serían 3. Vuelvo a decirles. Son las notas que habitualmente se sacan. Y este año, desde la virtualidad, la han sacado un poquito más alto. Así que en cuanto a las preguntas que estaban mal, ya le expliqué, las bajamos y corrimos y ampliamos la base para el 4, para colocar 4. En cuanto a la publicidad de las notas o a la comunicación de las notas, solo lo hacemos a través de Guaraní. Es decir, que aquellos estudiantes que son recursantes o que se habían matriculado a morfofisiología, que era la materia del año anterior, van a recién tener la nota cuando Guaraní actualice la base de datos en función a Ciencias Biológicas 1, que es la materia que estamos cursando. Mientras tanto, no voy a comunicar notas, yo eso se los había dicho en un aviso aquí en el aula virtual, y también se los había dicho en la orientación general a la materia. Solamente Guaraní, y era la única vía que estamos autorizados los docentes para comunicar notas. ¿Tá? Algunos reclamos que hicieron en cuanto a que no era la nota correcta o que aparecía un ausente. Bueno, ha pasado que el sistema ha tomado a muchos el apellido por el nombre y a otros tomó el nombre por el apellido. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, es que fuimos a buscarlo y después actualizamos. Solamente creo que había 6 o 7 que estaban en esa situación, que tenían ausente y que luego les pusimos la nota, pero era porque el sistema los tenía cargados con otro apellido, podríamos decir así, que en realidad era el nombre. ¿Ah? Eh, eh, Eso es lo que tengo para decirle en cuanto al examen parcial, ¿sí? No se puede recuperar el examen, digamos, para alcanzar la condición de promocional, que es una pregunta que han hecho muchos, es decir, que para aquellos que sacaron menos de 6, ya no corren para la promoción. Vuelvo a decirle, no es una tragedia, la promoción es una excepcionalidad en el estudiantado, así que bueno. Eso. Eh, Bueno, creo que en cuanto al parcial no me quedó más nada, ¿sí? Están todas las preguntas más o menos contestadas, eran un poco las que habían hecho, ¿sí? Eh, Habitualmente yo sé devolver los parciales a aquellos estudiantes que no han sido aprobados para que vean sus errores. Eh, eh, bueno, en esta oportunidad no va a ser viable porque yo no puedo abrir el aula virtual para los estudiantes, menos en una instancia de calificación. Eso no es viable, no es posible. ¿Ya? Bien. Hasta acá un poco lo que es la devolución de lo que ha sido el parcial. Vuelvo a decirles, en lo personal estoy muy contento con las notas que han sacado. Yo sé que a ustedes, bueno, siempre les gusta sacarse 8, 9, 10. Hubo alguno, poco, pero hubo. Eso también me deja tranquilidad de que, bueno, hay estudiantes que por ahí estaban como mejor preparados. A prepararse para el segundo y, bueno, para los que ya tienen la regularidad medio como asegurada, pues ya están a un pasito más de asegurarse
la instancia final de la mano. Vamos a comenzar ahora con aparato cardiocirculatorio. Creo que es la unidad más larga que tiene esta materia. Y es bastante compleja de entenderlo. De hecho, van a tener 3 videos, ¿sí? Aparato circulatorio parte 1, parte 2 y parte 3, a fin de que, bueno, poder desarrollársela de la mejor manera posible y eso, que la puedan entender lo más clara posible. Estimo que vamos a tener un meet en estos días nomás, como para ir aclarando algunas dudas. Ya tienen respiratorio que es complejo y cardiocirculatorio es más complejo, ¿tá? Así que, bueno, solo decirle que las dudas que tengan se las vamos a aclarar, a no preocuparse por eso, ¿tá? Bien. Ahí. Vamos a empezar con lo que es aparato cardiocirculatorio. Aparato cardiocirculatorio, ¿tá? Cuando veíamos todo el tramado celular, o cuando veíamos célula allá por el ciclo de nivelación, y luego vimos algo en introducción a anatomía y fisiología, hablábamos de esta cuestión del metabolismo y de esta necesidad constante de oxígeno y para metabolizar, para poderse mantener con vida, y lo volvimos a ver cuando vimos sistema respiratorio como el aparato que justamente se va a encargar de aportar ese oxígeno para que todas estas células puedan mantenerse vivas, puedan mantenerse como tal. Y también veíamos cómo ese mismo aparato hacía a la eliminación del dióxido de carbono que de acumularse en el organismo se devenía en una sustancia tóxica que podía provocar la muerte. De hecho, en pocos minutos puede desencadenar la muerte. Sí. Bien, esta plaquita que están viendo acá son de los 4 grandes tipos de tejido que habíamos hablado al principio. ¿Se acuerdan cuando veíamos tejido allá en introducción? Bien. De aquí arriba es un tipo de tejido epitelial, este es un tipo de tejido muscular, este de aquí arriba es un tipo de tejido nervioso, y este de aquí es un poquito de tejido conectivo. Cada célula, les decía, necesita de este oxígeno para lo que es el metabolismo, ¿sí? Bien. El aparato encargado de llevar a todo el organismo humano, a toda y cada una de las células del organismo humano, el oxígeno y los nutrientes que necesita, y retirarle todo el desecho producto del metabolismo celular y todo el desecho en términos gaseosos, puntualmente el dióxido de carbono, el aparato cardiocircular, ¿sí? Que vamos a encontrar compuesto en términos digamos, anatómicamente de 3 grandes elementos o de 3 grandes partes. Por un lado, el corazón, como ese órgano de bomba que va a eyectar sangre rica en oxígeno hacia todo el organismo humano, y también va a capturar, va a recepcionar la sangre que vuelve con la carga de dióxido de carbono, sangre venosa, que viene por la vía de las venas, justamente con una carga de dióxido de carbono, a fin de poder, digamos, eyectarse hacia los pulmones y de esa manera oxigenarse, ¿sí? El aparato cardiocirculatorio es el que va a hacer todo ese mecanismo de circulación de sangre en el organismo humano, sangre como uno de los elementos de este aparato cardiocirculatorio, los vasos sanguíneos, puntualmente vamos a ver las arterias y las venas, en todos los calibres y en todas las dimensiones y en todas las presentaciones que aparecen dentro del organismo humano en términos anatómicos, y también el corazón, que les decía, como esa bomba que ritmo a ritmo, momento a momento, latido a latido, va a ir eyectando sangre hacia el corazón para ser oxigenada y hacia el organismo humano para que alcance ese oxígeno a todas las células del organismo. ¿Ah? Bien. Este sistema circulatorio, les decía, vamos a encontrar básicamente 4 partes, sí, o 3 partes y la función. Por un lado, el corazón, esto que como
órgano como encargado de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos, que es el otro elemento de este aparato cardiocirculatorio, y que vasos sanguíneos que van a estar constituidos por las arterias, las venas y los capilares. Otro componente es la sangre, ¿sí? Que lo vamos a ver en sus principales elementos, como son los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, las plaquetas, ¿sí? Ya luego cuando recorramos sangre vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos, el plasma y unas sustancias presentes en el plasma, unas proteínas presentes dentro del plasma que cumplen una función puntual, específica dentro del organismo. ¿Cuál es la función que va a cumplir este aparato cardiocirculatorio? Por un lado, distribuir todo lo que tiene que ver con los nutrientes, ¿sí? Nutrientes. Yo ingiero una manzana, ingiero un plato de tallarines, ingiero un criollo, un trozo de pan, ¿sí? El encargado de trasladar ese hidrato de carbono o esas proteínas que hay en el alimento o ese lípido al hígado y al resto del organismo humano es justamente el aparato cardiocirculatorio dentro de su medio líquido que es la sangre, ¿sí? ¿Qué otra cosa va a distribuir? Oxígeno, ¿sí? Va a distribuir, va a llevarle a cada célula. ¿Qué otra cosa va a llegar? Hormonas. Ejemplo, para esto de las hormonas. Cuando allá comenzamos, en la vida de cada uno, comenzamos a llegar a la adolescencia y empezaron a aparecer toda una serie de cambios anatómicos. Para el caso de la mujer, el crecimiento de las mamas, ¿sí? El periodo de la menstruación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento del vello, ¿tá? Que acondicionaba ese organismo humano ya para la gestación. Todo ese cambio, ¿sí? Es producto de las hormonas que van a viajar justamente en el torrente sanguíneo para dar respuesta en términos de modificaciones anatómicas a todo ese organismo humano, en este caso femenino. Pasa lo mismo con el masculino, el cambio de voz, ¿sí? Las primeras eyecciones de esperma, todo lo que tiene que ver con el cambio, el cambio anatómico, ese ensanchamiento de la espalda, el crecimiento del vello en el cuerpo, ¿sí? Esas funciones van a estar vinculadas con todas las células del cuerpo humano, ¿sí? Y desde esas mismas células van a retirar oxígeno, dióxido de carbono y desechos para así, digamos, eliminarlos vía aparato urinario para el caso de los desechos y para el caso de los desechos de tipo metabólicos, como puede ser la urea, la creatinina, el amoníaco, y en el caso del dióxido de carbono, vía del aparato respiratorio, exhalarlo hacia el exterior. Esto en términos de función. En cuanto a circuitos, vamos a encontrar dos grandes circuitos. Ya cuando veamos la anatomía del corazón, vamos a entender un poquito más cómo es que funciona esta cuestión de los circuitos. Por un lado vamos a encontrar lo que es circulación menor o pulmonar, que esto lo estuvimos viendo el otro día cuando hablamos de aparato respiratorio, que tiene que ver con eyectar sangre a partir de el ventrículo derecho, ¿tá? Hacia los pulmones, a lo que se llama circulación menor o circulación pulmonar. La función que va a hacer ese proceso circulatorio que se va a dar entre el corazón y los pulmones tiene que ver justamente con hacer el intercambio gaseoso, a la hematosis, ¿sí? Que tiene que ver con desprenderse de ese dióxido de carbono y recoger ese oxígeno para llevarlo a cada célula del organismo. Y luego tenemos la circulación mayor o circulación sistémica que se va a dar en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Vía callado aórtico, allí va a mandar la sangre que ha retornado al corazón ya con la carga de oxígeno, con el desprendimiento del dióxido de carbono, sangre rica en oxígeno que va a ser llevada a todo el sistema, ¿sí? O a todo el organismo humano. Allí que recibe el nombre de circulación mayor o circulación sistémica. ¿Ah? Esto un poco a modo de introducción. ¿Ah? ¿Dónde nos vamos a detener ahora en esta primera clase, en este primer video? En lo que es el corazón. Vamos a ver cuál es la anatomía del corazón, ¿sí? Cuál es la fisiología del corazón, ¿sí? Y que tiene cierta complejidad en esta cuestión de la función que tiene o el funcionamiento que cumple dentro del organismo humano. ¿Ah? Bien.
El corazón es un músculo, ¿sí? Un músculo. Ya cuando veamos tejido muscular vamos a encontrar o vamos a ver que dentro del organismo humano hay tres grandes tipos de músculos, ¿sí? El músculo esquelético, que es aquel que está inserto, fijado en los huesos y que va a hacer a todo lo que tiene que ver con el movimiento, que nos permite caminar, sentarnos, levantarnos, recostarnos, correr, trotar, hacer ejercicio físico, ¿sí? Ese es un tipo de músculo esquelético. Vamos a encontrar otro tipo de músculo que es el músculo liso, que es aquel que lo vamos a encontrar particularmente en lo que tiene que ver con órganos, ¿sí? Aparato digestivo, vimos que había un tipo de musculatura ahí, bueno, ese es músculo liso. Cuando veíamos aparato urinario, veíamos vejiga, que había un tipo de músculo, bueno, ese es músculo liso, es otro tipo de tejido muscular. Y después hay un tercer tipo o otro tipo de tejido muscular, que es el muscular cardíaco. Y que la particularidad que presenta este músculo cardíaco es que su constitución celular es diferente, atento a que tiene que dar respuesta a una cuestión de autorritmicidad, a una cuestión de estímulo eléctrico, ¿sí? Y a una cuestión autónoma. ¿Ah? Es decir, un sistema de conducción que va a estar circunscrito a lo que es el funcionamiento del corazón. Mientras que, por ejemplo, en el músculo liso, para con la vejiga, para con el aparato digestivo, tenía que ver o con la acumulación de orina o con algún alimento que hubiéramos ingerido. Y para el caso del músculo esquelético tiene que ver básicamente con el sistema nervioso y con toda esta decisión voluntaria de caminar, desplazarnos y demás. ¿Ah? Bien, este corazón, así a modo de datos, vamos a encontrar que va a latir aproximadamente en un adulto medio, sano, ¿sí? Alrededor de 100.000 veces al día. 100.000 veces por día va a latir más o menos el corazón. ¿Ah? Y alrededor de 14.000 litros de sangre va a eyectar ese corazón, ¿sí? Para lo que sería la circulación mayor o circulación sistémica, y también para lo que sería la circulación menor. Como verán, son datos bien interesantes por la voluminosidad que tiene. ¿Tá? En términos anatómicos, tiene el tamaño de un puño de la mano, un poquitito más grande puede ser, en algunos casos sí. ¿Sí? Va a tener 12 centímetros de largo, ¿sí? Va a tener 9 centímetros de ancho aproximadamente y alrededor de 6 centímetros de espesor. ¿Ah? Vamos a encontrar ya cuando en un ratito vamos a ver que no todas las paredes del corazón tienen la misma medida. ¿Ah? Bien. En términos de peso, ese corazón, en el caso de los varones, va a tener aproximadamente 300 gramos. Para el caso de las mujeres es un poquitito más chiquito, alrededor de 250 gramos, poquitito más, poquitito menos. ¿Ah? En términos de partes, es decir, cómo van a ser las partes que constituyen este corazón o cómo va a estar constituido en términos de sus partes, vamos a encontrar que tiene la base del corazón, ¿sí? O la parte superior, la parte inferior, que estaría por acá, la punta del corazón, o también lo van a encontrar con el nombre de ápice del corazón, y luego tenemos el lateral izquierdo, ¿sí? Que está comprendido desde lo que sería la línea media que divide la aurícula izquierda con la línea media que divide el ventrículo izquierdo. El lateral derecho más o menos tiene esa misma posición, ¿sí? El lateral derecho estaría comprendido más o menos desde la mitad de la aurícula derecha hasta lo que sería la mitad de la aurícula izquierda. ¿Ah? Vamos a encontrar que tiene alrededor en su constitución histológica, alrededor digamos, es músculo. Básicamente, la constitución del corazón, en términos histológicos, es músculo. ¿Sí? Ahí voy a volver con eso. Vamos a empezar a ver un poquito cómo está constituido interiormente, ¿sí? Cómo está compuesto interiormente. Vamos a encontrar que tenemos dos aurículas, ¿sí? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. Siempre el corazón, siempre, por el lado derecho del corazón va a circular sangre rica en dióxido de carbono, mientras que en el lado izquierdo del corazón, ¿sí?
va a circular sangre rica en dióxido, en oxígeno. Sangre rica en oxígeno para el lado izquierdo. Sangre rica en dióxido de carbono para el lado derecho. Sangre venosa, sangre que viene del ramal venoso o de la vascularización venosa, es la que va a ser depositada en el lado derecho, mientras que para el lado izquierdo está todo vinculado con lo que tiene que ver sangre arterial. ¿Ah? Sangre rica en oxígeno. Entonces decíamos, tenemos dos aurículas, dos ventrículos, ¿sí? Para el caso de la aurícula derecha va a estar comunicada con el ventrículo derecho a través de lo que sería la válvula tricúspide, ¿sí? Es decir, la válvula tricúspide va a ser la válvula encargada de comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Ah? El ventrículo derecho va a estar comunicado con la arteria pulmonar, ¿sí? A través de la válvula pulmonar, ¿sí? Vamos a describir un poquito anatómicamente, después cuando veamos la fisiología, ahí vamos a entender cómo es que funciona esta cosa. Válvula pulmonar, entonces válvula pulmonar va a comunicar el ventrículo derecho con lo que sería la arteria pulmonar, único vaso del sistema del organismo humano, en donde en una arteria va a viajar sangre rica en dióxido de carbono. ¿Ah? Bien, en el caso del lateral, del lado izquierdo del corazón, vamos a tener la aurícula izquierda, y también vamos a tener el ventrículo izquierdo, ¿sí? La comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va a estar dada por la válvula mitral. También la van a encontrar con el nombre de válvula bicúspide. ¿Tá? Eso. El caso del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo que más esfuerzo va a hacer o más fuerza va a realizar, atento que desde allí va a salir sangre hacia todo el organismo humano, va a estar comunicado hacia el exterior, ¿sí? O hacia el sistema arterial a través de lo que sería la válvula aórtica, ¿sí? La aurícula izquierda llega, la sangre llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ¿sí? De las venas pulmonares. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a ver ahora un poquito esta cuestión de la anatomía externa del corazón, ¿sí? Les había dicho recién, perdón, ya se los comunico. Les había hablado de el borde superior del corazón, ¿sí? O también lo van a encontrar en alguna bibliografía con el nombre de base, ¿sí? Base porque justamente el corazón tiene una especie de cono irregular en su forma, y por eso es que toma la parte superior de base. También lo van a encontrar con el nombre de superficie superior o línea superior, ¿sí? La línea inferior, por aquí abajo, el ápice, también lo van a encontrar en alguna bibliografía con el nombre de vértice del corazón o la punta del corazón, ¿sí? El lado izquierdo, el lado derecho, ¿ah? Y eso. Ahí estaríamos más o menos con lo que es el corazón. Vamos a ver ahora algo bien importante, que son los vasos que van a irrigar al corazón. He escuchado hablar en algún momento de, bueno, le colocaron un stent porque, bueno, el corazón no funcionaba bien, o tiene un problema cardíaco, o hizo un infarto cardíaco. El infarto tiene que ver con una lesión que se produce en el tejido, producto de no tener el aporte de oxígeno para el metabolismo adecuado de esa célula, ¿sí? En conclusión, queda un fragmento de tejido muerto, ¿sí? Se lesiona, se parten algunas veces, se abre en algunas oportunidades, pero básicamente termina muriéndose ese fragmento del tejido. ¿Ah? Esto se da puntualmente porque la sangre que tiene que franquear un vaso, tiene que pasar un vaso, no lo hace, producto que ese vaso está taponeado y en consecuencia
el lugar que tenía que irrigar ese vaso sanguíneo, no lo está haciendo y ahí que produce la lesión. Bien. ¿Qué son las arterias coronarias? Son vasos sanguíneos encargados de irrigar el corazón, encargados de llevarle los nutrientes, el oxígeno que necesita, todas las células de este músculo cardíaco para su adecuado funcionamiento, ¿sí? En el corazón de la persona, en el corazón humano, en el corazón del organismo humano, vamos a encontrar dos vasos en términos de arterias coronarias, ¿sí? Dos vasos, puntualmente. La arteria coronaria derecha, ¿sí? Que justamente va a irrigar en sus diferentes bifurcaciones, en sus diferentes ramificaciones, todo lo que tiene que ver con la cara derecha y parte de la cara posterior derecha del corazón, ¿sí? Luego vamos a tener la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Que va a sufrir ahí una bifurcación de los vasos. ¿Qué es una bifurcación de los vasos? Es un vaso sanguíneo que se va a dividir en dos, ¿sí? Que se va a dividir en dos generalmente, o casi siempre, de menor calibre. En el caso de la arteria coronaria izquierda, se va a dividir en dos, ¿sí? Y va a formar la arteria coronaria izquierda propiamente dicha y la arteria coronaria circunfleja, ¿tá? La arteria coronaria circunfleja es la que va a irrigar lo que sería la cara posterior del corazón del lateral izquierdo, ¿tá? Mientras que la arteria descendente anterior izquierda, que en definitiva es la continuidad de la arteria coronaria circunfleja, la cara anterior del corazón, ¿tá? Recuerden esta cuestión de la posición anatómica para las definiciones y para la conceptualización y para la descripción, ¿tá? Vuelvan sobre la bibliografía para mirar los vasos del corazón, arterias coronarias, ¿sí? Porque es un tema que nos interesa que les quede claro, ¿tá? Esta plaquita que ven aquí es la ramificación, ¿sí? Es decir, cómo se va a distribuir ese ramal arterial, ¿sí? Para poder alcanzar todo ese músculo del corazón y aportarle, toda vez que el corazón va latiendo, todos los nutrientes que necesita el corazón para mantenerse de manera óptima. Es el primer órgano que va a irrigar el organismo humano a partir de cada eyección de sangre hacia las coronarias, hacia la circulación mayor o hacia la circulación sistémica, ¿sí? Bien. Esto en cuanto a arterias coronarias, ¿tá? Dato sumamente importante. Un stent justamente es una especie de dispositivo, en algunos casos de metal, otros están viniendo ahora que son biodegradables o que son absorbibles, es decir, que con el paso del tiempo terminan constituyéndose en lo que sería un vaso, ¿sí? Hay algunos que vienen con liberación de droga, otros que no, pero eso más o menos un esquema. Vamos a ver ahora un poquito cómo es la histología de este corazón. Es decir, cómo está constituido el corazón, cuáles son las láminas de tejido que van a ir constituyendo el corazón. Por un lado vamos a tener el endocardio, que básicamente es un tejido epitelial, ¿sí? Que va a estar revistiendo todo lo que son el interior de cada una de las cámaras y que en la continuidad de ese tejido epitelial, ¿sí? Va a terminar constituyendo las válvulas, ¿sí? Va a continuar para formar las válvulas, ¿tá? Las válvulas también tienen otra sustancia que se acerca un poco a lo que podría ser el cartílago en términos de su constitución. No es cartílago, se acerca un poco, ¿tá? Luego tenemos el miocardio, estamos hablando en sentido interior, exterior, ¿sí? Es decir, de adentro hacia afuera, como está constituido el corazón. Luego tenemos el miocardio, que es el tejido por excelencia que va a constituir este corazón, ¿ah? El miocardio constituye alrededor del 95-97% aproximadamente de todo el tejido que constituye el corazón. Recuerden que este tejido muscular cardíaco presenta la particularidad de tener autorritmicidad, ¿sí? Ahí vamos a ver un poquito esa cuestión, cómo es que se constituye esta cuestión de la autorritmicidad, o cómo es esta cosa que da respuesta a los estímulos eléctricos que va a recibir el corazón. Luego tenemos el pericardio, ¿sí?
eh, el, el epicardio, perdón. El endocardio es la lámina de tejido interior que va a revestir todo lo que tiene que ver con las cámaras del corazón, ¿sí? Y luego tenemos el miocardio, luego tenemos el epicardio. Es una lámina de tejido que va a revestir al corazón por su exterior, ¿sí? Le va a dar forma, lo va a sostener, ¿sí? Recuerden que anatómicamente el corazón está dispuesto en lo que sería la escotadura cardíaca de los pulmones. Allí abajo en el mediastino es un espacio donde justamente ese espacio que va a estar dispuesto para que el corazón toda vez que se relaje, se contraiga, es decir, cuando se llene de sangre, que gana volumen, aumenta el volumen, tiene donde, tiene espacio donde alcanzar con ese volumen. ¿Ah? Les decía, el epicardio es una lámina de tejido que va a fijar el corazón, lo va a sujetar y lo va a sostener en esa posición allí, en lo que sería el mediastino. El mediastino, vuelvo a decirles, es un espacio donde está dado por la escotadura cardíaca, ¿sí? Y que también parte del mediastino está dado por lo que sería el espacio interpulmonar, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Ah? Luego tenemos otro tipo de tejido, que es el pericardio. Es una membrana que viene a ser más o menos lo que sería, eh, 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 se me fue el nombre, la membrana que revestía todos los órganos en el aparato digestivo, el peritoneo. El peritoneo que cumple más o menos la misma función que el peritoneo en lo que sería el aparato digestivo, en la cavidad abdominal, bien. El pericardio en realidad son dos membranas, ¿sí? El pericardio parietal, que va a estar puesto sobre el corazón, sosteniendo el corazón, envolviendo el corazón, y el pericardio visceral. Es una especie de, de bolsa que justamente contiene el corazón, ¿sí? Hacia la protección, al resguardo en términos bioquímicos, en términos bacteriológicos, y también tiene que ver con sujetarlo y que se mantenga en esa posición, ¿sí? Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral hay un líquido, el líquido pericárdico, que circula entre esas dos membranas, es decir, el pericardio parietal y el pericardio visceral, para evitar todo tipo de fricción o lesión, toda vez que el corazón se contrae y se relaja, a la vez que hace también a la disminución de cualquier eventualidad en términos de contusión y demás, es decir, que amortigua cualquier impacto que pueda tener. ¿Tá? Esa es un poco la función que cumple. En términos histológicos, vuelvo a decirle, tenemos el endocardio, ¿tá? Como lámina de tejido que va a revestir el interior del corazón, cada una de las cámaras. En algunas de las cámaras también la van a encontrar con el nombre de atrios del corazón, se está refiriendo a lo mismo. El miocardio, el epicardio y el pericardio que lo va a sostener por fuera, lo va a envolver en su anatomía externa o en su externo. ¿Ah? Bien, ¿cómo es que se da este proceso circulatorio? Es decir, ¿cómo es que circula la sangre dentro del corazón? ¿Ah? ¿Cómo es que aparece la sangre dentro del corazón y cómo es que sale la sangre de lo que sería el corazón? Bien, vamos a mirar ahora un poquito lo que sería la circulación, luego vamos a entender en función a la fisiología del corazón, es decir, cómo se contrae y se relaja, cómo se produce el latido, cuánta sangre va a inyectar por cada una de las aurículas, de las ventrículas. Es decir, la idea ahora es que entiendan el proceso circulatorio. ¿Ah? ¿De dónde va a llegar la sangre hacia la aurícula derecha? Básicamente vía vena cava superior y vena cava inferior. Son los dos vasos más grandes del sistema venoso que van a ser los encargados de traer la sangre rica en dióxido de carbono, producto de haberla recogido de todo el tramado celular, de todo el organismo humano, y traerla a este espacio, a esta cámara, ¿sí? Que es la aurícula derecha, que también lo van a encontrar con el nombre de atrio derecho del corazón, ¿sí? Allí va a llegar esa sangre. ¿Ah? Producto de la contracción sistólica, ¿sí? Esa sangre va a pasar a lo que sería el ventrículo derecho. ¿Ah? ¿A través de qué? A través de la válvula tricúspide. Es decir, cuando se contraigan las dos aurículas del corazón,
la aurícula derecha va a enviar sangre, va a vencer en esa contracción a la válvula pulmonar, a la válvula tricúspide, para que el contenido de sangre que está en esa aurícula derecha pase a lo que sería el ventrículo derecho. ¿Ah? Bien, una vez que, digamos, la sangre ya está en el ventrículo derecho, producto de la contracción sistólica, en la contracción diastólica, ese ventrículo derecho va a vencer la válvula pulmonar para enviar esa sangre, que en este caso es rica en dióxido de carbono, por la vía de la arteria pulmonar hacia los pulmones, y que en el proceso de la hematosis pueda hacer ese intercambio gaseoso, pueda dar ese intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno, y ya estar en condiciones de retornar al corazón sangre rica en oxígeno, que va a venir a lo que sería la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces la aurícula izquierda va a recepcionar la sangre producto de la circulación menor, sangre que ha enviado el ventrículo derecho rica en dióxido de carbono, y que la va a recepcionar la aurícula izquierda, sangre ya rica en oxígeno, para que junto con la contracción distólica que se va a dar en la aurícula derecha, enviar esa sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Ah? Luego, en la contracción diastólica, cuando el ventrículo derecho envía sangre hacia la arteria pulmonar para ser oxigenada, el ventrículo izquierdo va a enviar la sangre hacia lo que sería el torrente, la circulación mayor o la circulación sistémica, sangre rica en oxígeno, que va a enviar ese ventrículo izquierdo al vencer la válvula aórtica hacia la circulación sistémica. Esa es más o menos el proceso circulatorio que va a darse en el corazón. ¿Ah? Vamos a ver ahora cómo es que se da este proceso circulatorio. En realidad, ilustrarlo un poquito más con el tema de flechas y de colores para que lo entiendan un poquito más. Y también esta cuestión de la irrigación de la circulación coronaria. Cuando voy a hablar de circulación coronaria, a todo el proceso que se va a dar de circulación sanguínea, ¿sí? A través de sus arterias coronarias, arterias que también tienen un paralelo con el sistema venoso, que es el sistema venoso que va a retornar a ese mismo corazón para depositar sangre rica en dióxido de carbono, producto del metabolismo del corazón. Esta plaquita de lo que sería la derecha, que tiene estas flechitas en azul y en rojo, la sangre rica en dióxido de carbono, de manera universal, se la decidió ilustrar con el color azul. Y esto obedece a que justamente es el color que justamente toma la sangre toda vez que tiene una fuerte presencia de dióxido de carbono. ¿Ah? Entonces, este gráfico de flechas que tenemos aquí explica lo que les estaba diciendo recién. ¿Qué viene por aquí? Vena cava inferior, sangre rica en dióxido de carbono, producto de la circulación venosa. Vena cava superior, sangre rica en dióxido de carbono, que viene de todo lo que tendría que ver con miembros superiores, izquierdo, derecho, todo lo que es la región de la cabeza, la región del cuello, ¿sí? La región de la articulación de los hombros. ¿Ah? Entonces va a llegar aquí esa sangre. Esto sería la aurícula derecha. ¿Sí? Recuerden, válvula tricúspide pasa hacia lo que sería el ventrículo derecho, válvula pulmonar pasa a lo que serían los vasos pulmonares, puntualmente las arterias del pulmón, ¿sí? Y que ahí va a ingresar hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho para lo que sería la hematosis o circulación interna. ¿Sí? Esa sangre va a volver por estas dos flechitas rojas que ven tanto de la izquierda como de la derecha, que vienen justamente de lo que sería el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Sí? Sangre que al vencer la válvula bicúspide, ¿sí? O válvula mitral, va a ingresar a lo que sería el ventrículo izquierdo. ¿Ah? En la contracción diastólica, ese ventrículo izquierdo, vía válvula aórtica, va a enviar sangre a todo el torrente sanguíneo para la circulación. ¿Ah? Recuerden, color azul ilustra sangre rica en dióxido de carbono, y el color rojo rutilante, ilustra la sangre que tiene que ver con todo lo que hace a sangre oxigenada para con la circulación mayor. ¿Ah? La plaquita de la izquierda tiene que ver con las arterias coronarias, izquierda y derecha, circunfleja, como vasos que van a irrigar el corazón en términos de oxígeno. ¿No? Vamos a ver ahora esta cuestión del sistema de conducción cardíaca. Ustedes ya vieron más o menos cómo estaba constituido el corazón en términos histológicos.
Vieron luego cómo estaban constituidas cada una de las cámaras, ¿sí? Eh, eh, me había olvidado de algo y quiero contárselo. Van a ver en esta plaquita. Hay un tejido, ¿sí? Que es el septum cardíaco, ¿sí? O el septum, que es el septum interauricular, que es una lámina de tejido, un tipo de tejido muscular también, que va a dividir la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y luego tenemos el septum interventricular, que es justamente lo que va a hacer a la división de las dos cámaras inferiores del corazón, en este caso los ventrículos derecho e izquierdo. El septum interventricular va a dividir los dos ventrículos, el septum interauricular va a dividir las dos aurículas. Esto para que me vean más. Bien, vamos a ver ahora cómo es que se da esta cuestión del sistema de conducción cardíaca o a qué hacemos referencia toda vez que nos refiramos al sistema de conducción cardíaca. Les explicaba hace un ratito esta cuestión de la particularidad que tiene el corazón por su constitución histológica, por el tipo de células que tienen, que son células que están diseñadas y que tienen la capacidad diseñada para dar respuesta a todo estímulo eléctrico que van a ir recibiendo, ¿sí? El músculo cardíaco es un músculo miogénico. ¿Qué quiere decir esto de miogénico? Esto significa que se excita eléctricamente a sí mismo, que tiene la capacidad de generarse sus propios impulsos. A diferencia del músculo esquelético, que necesita de un estímulo que procede básicamente del cerebro. Esto que les decía recién, esta decisión o esta cuestión más de tipo voluntario, ¿sí? Las contracciones rítmicas se producen de manera espontánea y a intervalos regulares unos con otros. El sistema de conducción eléctrico del corazón está constituido por un grupo de células musculares especializadas en generar y propagar estos impulsos nerviosos, ¿sí? Estos impulsos eléctricos que va a recibir el corazón toda vez que se excita. Las estructuras que conforman este sistema son las siguientes. Por un lado, vamos a encontrar el nódulo sinoauricular, ¿sí? Nódulo sinoauricular, nódulo sinusal, también lo van a encontrar con ese nombre, nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Es el nódulo que va a iniciar o va a disparar o va a generar el latido cardíaco. Es decir, el impulso para que ese corazón se contraiga se va a iniciar allí. Por eso también lo van a encontrar con el nombre de marcapaso del corazón. También lo van a encontrar con el nombre de nódulo aurículo. Pero básicamente nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Sí, tenía otro nombre más, pero no. Vuelvo a decirles, es el marcapaso eléctrico del corazón, o el marcapaso del corazón. Es el encargado de disparar los latidos, que en condiciones normales ese latido debe ser rítmico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea rítmico? Que tiene que haber el mismo espacio de tiempo entre un latido y el otro, ¿sí? Vamos a hablar de un latido arrítmico toda vez que ese ritmo no es respetado, sino que aparece alterado, es decir, un latido pegado al otro y luego un latido espaciado en términos de tiempo para con el anterior. Ese nódulo sinusal va a disparar el latido, es el encargado de iniciar el impulso cardíaco, por lo que, vuelvo a decirles, se le considera el marcapaso natural del corazón. Desde ese nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, el impulso eléctrico va a atravesar todo lo que tiene que ver con las aurículas y alcanza el nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Nódulo aurículo-ventricular, que es el segundo nódulo, que, para que tengan idea, va a estar en lo que sería la unión de las cuatro cámaras, casi contra la unión de las cuatro cámaras, más vinculado con lo que sería la aurícula derecha o en el vértice lateral inferior central de la aurícula derecha, ¿sí? También lo van a encontrar con el nombre de nódulo aurículo-ventricular, o también lo van a encontrar con el nombre de nódulo de Ashov-Tawar, ¿sí? Esos tres nombres pueden aparecer, está haciendo referencia al mismo.
Recuerden, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular es el segundo nódulo que va a tomar ese impulso cardíaco. Luego viene el haz de His, que también lo van a encontrar con el nombre de fascículo de His. Y alguna bibliografía también lo pueden llegar a encontrar con el nombre de fascículo auriculoventricular. ¿Ah? Cualquiera de los tres nombres está haciendo referencia al mismo. Es decir, ese latido o ese disparo, ¿sí? O salió de ese nódulo sinusal, ese impulso eléctrico, ¿sí? Viajó hacia lo que sería el nódulo sinusal. Ya vamos a ver en un gráfico cómo va afectando las diferentes partes del corazón, de manera que contraiga las aurículas, que contraiga los ventrículos, y que eso permite inyectar sangre hacia las diferentes partes del corazón, hacia las diferentes partes internas del corazón y luego hacia la circulación sistémica. Esos haz de His o fascículos de His tienen una última ramificación en términos de, podríamos llamarle circuito eléctrico del corazón, sí, lo que sería la red de Purkinje, que son los filamentos de tejido que van por donde va a viajar ese impulso eléctrico y que va a terminar y que va a acabar con ese latido toda vez que ya se haya producido la contracción diastólica. ¿Sí? Bien. Ahí voy a volver sobre esta plaquita, me interesa ir a otra para explicarles ahora esta cuestión de si sistema éxito conductor del corazón o sistema de conducción cardíaca, es exactamente lo mismo. Está haciendo referencia a cómo va a viajar ese impulso eléctrico que va a dar la posibilidad de contraerse y relajarse de manera rítmica al corazón. ¿Ah? Bien. ¿Qué es un ciclo cardíaco? Un ciclo cardíaco vamos a hablar de la contracción y la relajación del corazón. ¿Sí? Va a estar dada por la contracción y relajación del corazón. Así como un ciclo respiratorio tenía que ver con la inspiración y la expiración, aquí el ciclo cardíaco tiene que ver con la contracción y relajación del corazón. ¿Ah? Bien, habíamos hablado de el nódulo sinusal, ¿sí? El nódulo sinusal como marcapaso del corazón o como encargado de disparar ese latido. Hay un modo de medir esa conducción eléctrica del corazón, sí. Y es lo que se llama el sistema de electrocardiografía, ¿sí? Electrocardiografía, que es un método que se utiliza a partir de unos dispositivos que se colocan por encima del corazón en la superficie de la caja torácica y permiten medir, analizar, interpretar cómo se comporta eléctricamente el corazón en su interior. ¿No? Bien. Ahí va a aparecer la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Qué son esta gráfica que luego se traza en la electrocardiografía? ¿O cómo la vamos a interpretar? ¿Cómo la vamos a analizar? ¿Cómo la vamos a estudiar? Básicamente la onda P tiene que ver con la salida del latido del corazón. Es decir, toda vez que ese nódulo sinusal dispara el latido cardíaco, va a aparecer la onda P. Estoy hablando en condiciones normales del corazón. ¿Sí? ¿Puede haber un electrocardiograma patológico? Sí, aquel que no tenga este trazado es un electrocardiograma a veces o casi siempre patológico. ¿Sí? Entonces la onda P va a ser la expresión gráfica en la electrocardiografía de lo que sería el nódulo sinusal, el disparo del nódulo sinusal. El complejo QRS va a estar dado por ese impulso, la llegada del impulso al nódulo interauricular, ¿sí? Al nódulo o auriculoventricular, ¿sí? Digamos, el complejo QRS va a ser la expresión de la llegada de ese impulso. Tengan en cuenta que esto viajan en milésimas de segundo, 0,2 milésimas, 0,1 milésima de segundo, es lo que tarda en viajar esa corriente eléctrica, ¿sí? O ese impulso eléctrico desde lo que sería el nódulo sinusal hacia el nódulo interauricular y de ahí a las de His y a las fibras de Purkinje. O sea que es algo que se da en una velocidad sumamente intensa. ¿Ah? Entonces, el complejo QRS tiene que ver con la expresión de la
activación de los ventrículos, de la llegada de ese impulso para lo que sería el recorrido de ese impulso eléctrico, para lo que sería el haz de Higgs en una primera instancia y las fibras de Purkinje en una segunda instancia. ¿Qué va a representar la onda T? La despolarización, es decir, la finalización del latido cardíaco. Cuando ya ese impulso ha llegado a lo que serían las fibras de Purkinje y termina desapareciendo, despolarizándose, terminando su función, ese potencial de acción o ese impulso eléctrico que apareció allá en el nódulo sinusal, que luego viajó al nódulo interauricular y que vía haz de Higgs termina despolarizándose en las fibras de Purkinje. Allí estaríamos hablando de lo que sería un ciclo cardíaco. ¿Ah? Vamos a ver ahora un poquito lo que tiene que ver con el gasto cardíaco. ¿Sí? Esta plaquita que veíamos recién. Bien, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de gasto cardíaco? ¿Ah? Tiene que ver con, que también lo van a encontrar con el nombre de débito cardíaco. Gasto cardíaco, débito cardíaco es exactamente lo mismo. Y hace referencia al volumen de sangre expulsada por un ventrículo en un minuto. ¿Ah? El gasto cardíaco constituye la resultante final de todos los mecanismos que normalmente se ponen en juego para determinar o para hacer a la función ventricular, ¿sí? Aparecen allí la frecuencia cardíaca, la cuestión de la contractilidad, la sinergia del corazón, todos términos que ya son como más específicos y que no lo vamos a tratar mucho. Cuando ustedes ingresen a la bibliografía para trabajar un poquito esta cuestión de gasto cardíaco, van a encontrarse básicamente con tres términos: precarga, contractilidad y poscarga, ¿sí? La precarga tiene que ver con cuánto se va a estirar cada una de esas cámaras toda vez que ingresa la sangre. ¿Ah? En el caso de la aurícula derecha, toda vez que ingresa la sangre de la vena cava superior, vena cava inferior. En el caso de la aurícula izquierda, toda vez que ingresa la sangre desde las venas pulmonares. ¿Ah? En el caso de los ventrículos del ventrículo derecho, toda vez que esa sangre baja vía válvula tricúspide desde el ventrículo, desde la aurícula derecha, y así con el ventrículo izquierdo, toda vez que la sangre baja desde lo que sería la aurícula izquierda, posterior a vencer la válvula bicúspide. ¿Ah? Entonces, la precarga tiene que ver con cuánto se va a estirar. ¿Ah? La contractilidad tiene que ver con la capacidad de resistir. A ver, esto explicado de manera sintética y sencilla, es mucho más complejo. A fin de que lo entiendan, digamos es que se lo he puesto de esta manera más sencilla. Nos interesa que tengan una idea básica de a qué hace referencia la precarga, la contractilidad y la poscarga. La poscarga tiene que ver con la presión que va a hacer cada una de esas cámaras para hacer al paso a la cámara siguiente o hacia el torrente, hacia la circulación menor y a la circulación sistémica para el caso de los dos ventrículos. ¿Ah? Eso es más o menos un término que, vuelvo a decirle, cuando ustedes vayan a ver gasto cardíaco, los van a encontrar para que más o menos entiendan de qué están hablando. ¿Cómo es que se saca el gasto cardíaco? Se saca a partir del volumen sistólico, ¿sí? El volumen sistólico va a depender básicamente de una cuestión de razas y alguna cuestión de que los anatomistas se pongan de acuerdo. Si ustedes toman tórtora, por ejemplo, les va a hablar de que la constante para ver volumen sistólico es de 70 mililitros. ¿De dónde salen esos 70 mililitros? Sostiene que es la sangre que cada cámara va a eyectar o a la otra cámara o a la circulación menor o a la circulación mayor para el caso de los ventrículos, ¿sí? Por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Toda vez que va a latir el corazón, ¿sí? En el periodo de 1 minuto, ¿sí? En condiciones normales se calcula un 75, ¿ah? Pero digo, para sacar el gasto o el caudal sanguíneo normal o el gasto cardíaco normal. ¿Ah? Eso les va a dar un resultado de 4,5 para el caso de que calcule el volumen sistólico en 60 mililitros por 75, que es la frecuencia cardíaca. Recuerden que lo que va a dar el cambio a este gasto cardíaco va a ser la frecuencia cardíaca. En un deportista, por ejemplo, que está
digamos, en pleno ejercicio van a encontrar una frecuencia cardíaca aumentada. Entonces ese gasto cardíaco va a ser más elevado. Y la elevación va a tener justamente la intención de dar respuesta a toda la demanda energética y de oxígeno que está demandando ese organismo. ¿Ah? Vuelvo a decirles, en condiciones normales de un adulto sano promedio, ese volumen sistólico oscila entre 60 y 70 mililitros y el volumen de frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca, perdón, anda en alrededor de 75 latidos por minuto. Eso les debe dar una resultante de 4 litros y medio más o menos a 5 litros con 250 mililitros más o menos, ¿sí? Ese es el caudal sanguíneo normal, ¿tá? En un minuto, ¿sí? En un minuto, ¿tá? Bien. Es un poquito complejo. En el caso de las mujeres van a encontrar que este gasto cardíaco está levemente disminuido, en un 20%, 15%, alguna bibliografía dice que solo alcanza el 10%. Bien. Expliqué recién que era ciclo cardíaco, que vamos a hablar de un ciclo cardíaco toda vez que se dispara, o sea, toda vez que se inicia el latido cardíaco en ese impulso eléctrico en el nódulo sinusal y que termina ese ciclo cardíaco cuando se despolariza ese potencial de acción el potencial de acción, la conducción eléctrica, el potencial eléctrico es exactamente lo mismo, ¿sí? Estoy hablando de exactamente. Bien. Toda vez que ese corazón se contrae para inyectar sangre, ¿sí? Hacia la circulación mayor, toda vez que ese corazón se contrae, va a generar una fuerza, una presión que se va a ejercer sobre la pared de los vasos, ¿sí? Puntualmente, la presión arterial hace referencia a la fuerza que ejerce, a la presión o fuerza que ejerce la sangre en la pared de los vasos toda vez que se da la contracción diastólica, ¿ah? Que tiene que ver contracción diastólica con la contracción de los ventrículos. En el caso del ventrículo derecho va a eyectar sangre hacia lo que sería la circulación menor o circulación pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo va a eyectar sangre vía válvula aórtica hacia lo que sería todo el ramal aórtico del corazón. Sangre rica en oxígeno. ¿Ah? Bien. Ese latido cardíaco que se va a producir nos va a dar la posibilidad a nosotros de percibirlo porque genera una onda, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es el pulso? Es la onda de sangre que se percibe sobre una saliente ósea toda vez que el corazón se contrae, ¿sí? Contracción de tipo diastólica, es decir, contracción de tipo ventricular. ¿Ah? Ya cuando valoremos aparato cardiocirculatorio, voy a volver a trabajar con lo que sería presión arterial, ciclo cardíaco y pulso. Por ahora quédense con lo que tienen. ¿Ah? Vamos a volver a verlo después un poquito más. En condiciones normales, el corazón va a latir entre 60 y 80 latidos por minuto, ¿sí? Es decir, la frecuencia cardíaca normal debe oscilar entre 60 y 80 latidos por minuto, ¿sí? Voy a hablar de una taquicardia o una taquifimia, según sea para frecuencia cardíaca, la taquicardia, o según sea para pulso, taquifimia, toda vez que esa frecuencia cardíaca esté por encima de 100 o esa frecuencia de pulso esté por encima de 100. La frecuencia cardíaca que oscila entre 80 y 100 latidos por minuto, se la considera frecuencia cardíaca observable, porque hay algún tipo de alteraciones en términos, digamos, o algún tipo de comportamiento relativamente normal que puede hacer que esa frecuencia cardíaca oscile allí. Sí, voy a hablar de bradicardia o de bradifimia toda vez que esa frecuencia cardíaca o ese latido o ese pulso esté por debajo de 60 latidos por minuto, ¿sí? O de 60 frecuencias cardíacas por minuto. En condiciones normales, ese ciclo cardíaco debe ser regular, es decir, debe tener el mismo espacio de tiempo entre un latido y el otro. Y ahí voy a estar hablando de una frecuencia cardíaca rítmica, producto que el corazón se contrae y se relaja de manera rítmica, producto que ese nódulo sinusal dispara el latido, inicia el latido con la misma frecuencia
de tiempo entre uno y otro inicio de ese latido cardíaco. ¿Ah? Y voy a hablar de una frecuencia cardíaca irregular o arrítmica, toda vez que ese intervalo de tiempo sea diferente entre un latido y otro. Estos piquitos que ustedes ven hacia arriba son justamente el complejo QRS. ¿Ven? Ahí tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Vamos? Y ven que el espacio de tiempo entre los diferentes complejos es exactamente el mismo. En este caso es una bradicardia, en este caso una taquicardia, y en este caso es un latido cardíaco normal, o también lo van a encontrar con el nombre de normocárdico o normofínico. Está haciendo referencia a que esa frecuencia cardíaca o ese pulso se encuentra dentro de los parámetros normales. Esta plaquita que ven ustedes acá abajo tiene lo que sería un latido irregular. Ven que el intervalo de tiempo entre un complejo QRS y otro es diferente. ¿Tá? Bien. Hasta acá llegamos con lo que sería corazón. Vieron que es bastante. ¿Tá? En el próximo video nos vamos a encontrar en la segunda parte de cardiocirculatorio para ver lo que serían los vasos, es decir, cómo cada uno de esos vasos sanguíneos, arterias y venas están constituidas para darle el circuito al corazón a partir del cual va a hacer a la circulación de sangre, tanto venosa como arterial. ¿Está? Bien. Nos vemos en el próximo video.